¿Qué pasa, mis amigas? Bienvenidas un día más al canal. Cada año revivimos y recordamos lo mismo, el famoso 11M, 11 de marzo de 2004. Justo 3 días antes de las elecciones generales, sufrimos el mayor atentado terrorista de nuestro país. Casi 200 fallecidos y más de 2000 heridos. Un acontecimiento que cambió la historia de España para siempre. Pero ¿hacia dónde la cambió? ¿Está todo tan claro como creemos? ¿Cómo lo vivieron las víctimas? ¿Hubo un intento por parte del gobierno de ocultar la verdad para ganar las elecciones? ¿Se intentó instrumentalizar a las víctimas? Hoy vamos a responder a muchas de estas preguntas porque aquí a mi vera tengo a Adoración Majalí, una de las supervivientes que viajaba en uno de los trenes del 11M. Gracias de verdad por estar aquí, por ser tan valiente y imagino que no será fácil volver a hablar de todo esto. Gracias de verdad, Adoración, Dori. Y a Carlos Agulló, director del nuevo documental de Prime Video, El desafío 11M. Y si algo tiene Carlos en su mente es esa experiencia, ¿no?, de haber vivido cara a cara los testimonios de muchas personas implicadas en este acontecimiento. Así que de verdad, muchas gracias también por estar aquí y darnos tu visión y tu experiencia después del documental. A vosotros por vuestra atención. Bueno, Dori, la primera pregunta va para ti como víctima del 11M. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué estabas haciendo en ese momento, ¿no?, cuando todo sucedió? Bueno, yo tenía 34 años y acababa de cambiar de trabajo. Estaba muy ilusionada porque tenía un trabajo nuevo, con una proyección estupenda, con un salario mejor, pero que desde el 9 de marzo suponía que tenía que coger un tren por las mañanas para viajar a Madrid. Si el atentado hubiera sido el día 8, yo nunca hubiera estado en ese tren a esa hora. Y bueno, pues iba con mucha ilusión, tenía mi hijo mayor, tenía en ese momento 3 años, era feliz. Estaba contenta, iba a trabajar esa mañana y bueno, pues me subí en uno de los vagones que posteriormente pues estalló en la calle Téllez, en las vías. Iba leyendo el manual de riesgos laborales. De repente hubo un ruido ensordecedor, una luz tremenda, era como si estuviera dentro de una especie de túnel con luz. Mi cuerpo daba vueltas, no sé cuánto pudo durar, pero cuando abrí los ojos pues estaba en el suelo, todo estaba destrozado, no había puertas, había un agujero tremendo en el tren, había gente muriéndose alrededor. Mi primer impulso fue pegar un grito tremendo, poner las manos en el suelo para levantarme, pero no me podía levantar porque las piernas las tenía destrozadas. Un pasajero que iba en el tren me vio y vino a ayudarme, me tapó, yo tenía mucho frío, estaba perdiendo mucha sangre. Llamaron a los servicios de urgencia rápidamente, me llevaron al polideportivo de la calle Téllez, que lo habilitaron para las víctimas. No había prácticamente nadie y en cuestión de minutos todo estaba lleno de gente que estábamos allí pues heridos. Enseguida me llevaron al Hospital Ramón y Cajal y cuando llegué al Hospital Ramón y Cajal perdí el conocimiento pensando que no me iba a volver a despertar, que no iba a volver a ver a mi hijo, que no iba a volver a despertarme, que me iba a morir. Y bueno, pues afortunadamente me despertaron pues unas semanas después en la UCI y la verdad es que me daba igual las quemaduras, las fracturas, cómo tenía las piernas. Una de ellas pues me la tuvieron que amputar por debajo de la rodilla. Me daba igual que no oía, veía fatal, estaba calva, se me había quemado todo el pelo. Daba igual, todo, estaba viva y me empecé a reír porque estaba viva. Perdona, es que creo que nunca me habían contado una cosa tan fuerte, en plan, como cara a cara, ¿no? Y de verdad que gracias por ser así de valiente, por querer compartir esto, porque creo que se te encoge el corazón, ¿no? Creo que las consecuencias físicas son más que evidentes. Ya has dicho que te tuvieron que amputar una pierna, pero tú diste gracias, pues no sé muy bien a qué, a que estabas viva. ¿Cuáles dirías que han sido las consecuencias psicológicas de todo eso? Porque crees que a lo mejor incluso han sido más fuertes que las físicas. Sin duda las consecuencias psicológicas, porque todo lo que ocurrió aquel día implicó en mi vida un cambio. O sea, yo me tuve que rehacer, o sea, tuve que dejar de hacer el trabajo que hacía, de ejercer la profesión que hacía, mi cuerpo se modificó mi forma de pensar, se modificó mi entorno familiar, se modificó absolutamente todo. Y el primer año fue tremendo y bueno, pues poco a poco fui tomando fortaleza para modificar todo aquello que tenía que modificar, intentando además aprovechar esa oportunidad, aunque esto pueda sonar fuerte y raro, pero aprovechar esa oportunidad para intentar ser mejor en muchos aspectos.
Qué fuerte, ¿no? Como intentar sacar algo de aprendizaje. Lo que pasa que es como que muchas veces dicen en plan, siempre de todo se puede sacar un aprendizaje, pero de hechos tan terribles. De hechos tan terribles, ojalá hechos tan terribles, no haya que vivirlos para aprender esas cosas. Ojalá. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Ojalá. Ese mensaje tan tóxico de siempre saca el lado bueno de las cosas, todo pasa por algo. Bueno, escucha, no. Yo preferiría que no hubiera pasado. Carlos, ¿cómo te sientes al volver a escuchar un testimonio así, ¿no? Porque la de historias terribles que habrás escuchado, yo antes me he emocionado y he dicho que nunca me habían contado una cosa así, ¿no? Yo haciendo esta historia no sé cuántas veces habré llorado, o sea, en rodajes de entrevistas, en montaje, volviendo a oír esas entrevistas, viendo imágenes de archivo, ves a una abuela diciendo yo no quiero un abrazo, quiero a mi nieto. Había imágenes y gestos y cosas que yo cada vez que las veía es imposible no romperte, ¿no? Es muy duro. ¿Y qué es lo que querías contar con este documental? Porque antes te he escuchado decir como que tú del 11M sabías un poco lo justo, ¿no? Lo que se contaba en la prensa, pero has descubierto como mucho más. ¿Qué crees que es lo que, o sea, la gente qué verdad va a descubrir? Pues mira, sobre todo es la perspectiva histórica. El 11M se ha contado siempre desde la inmediatez periodística, desde hoy es 11M, ha pasado esto, el día 12, pues ahora sabemos esto otro. Se centró mucho, por un lado, en la investigación policial y en otro lado en las elecciones del 14M, ¿no? Y además, como hubo tanto ruido mediático, con teorías y demás, no había una narrativa clara de principio a fin, como ahora podemos hacer, ¿no? Ahora sí sabemos cuándo empieza y cuándo termina la historia y bueno, y podemos contarla, que obviamente es lo más complicado de una historia con tantas dimensiones, tantas capas, hacer una narrativa coherente, ¿no? La relación entre los medios de comunicación y los grupos políticos, ¿no? No sé. ¿Cómo vivisteis toda esa vorágine política? Al principio nos hicieron creer que era ETA, ¿no? Que había la posibilidad en vuestras mentes de que hubiese sido una otra cosa. ¿Cómo se vivió esa desinformación, ¿no? Imagino que dolería más todavía. Dolía y duele mucho, porque lo que se percibe por parte de las víctimas es que se nos utiliza para un mensaje político, sea uno, sea otro, sea de un lado, sea de otro, pero se nos utiliza para el mensaje político. Indudablemente las víctimas, en ese sentido, lo que nos sentimos desvalidas, no nos sentimos defendidas, no nos sentimos protegidas. Al final el atentado del 11M fue un atentado que fue contra todos los que hubiéramos estado en ese tren, daba igual quién fuera. Se quería hacer daño a una sociedad entera. A una sociedad, fue contra la sociedad. Creo que lo que hubiera correspondido es que la sociedad hubiera estado unida y hubiera luchado y hubiera peleado porque no vuelvan a suceder hechos como este. Y yo creo que no estamos protegidos, precisamente por esa instrumentalización que se hace de las víctimas, por ese utilizarnos para defender un mensaje político. ¿No sentíais protegidos ni por los partidos políticos y los medios de comunicación? En absoluto. Tampoco, ¿no? ¿Crees que sesgaban la realidad completamente? Creo que algunos sesgaban la realidad, creo que al final sí que, aunque se sesgara más o menos la realidad, siempre hay una opinión partidista respecto a lo que ocurre en el 11M y creo que eso no nos ayuda para nada, que nos produce bastante más dolor que otra cosa. Pero bueno, es lo que has dicho, ¿no? Al final la respuesta de la gente era la respuesta natural, que es unirse en contra de la desinformación, de que queremos escuchar la verdad, ¿no? Y hubieron unas manifestaciones históricas también, por lo que decía Carlos antes, a través de un SMS, ¿no? Que no existían las redes sociales, pero cómo se coordinó tanta gente, esas 3.000 personas justo un día antes de las elecciones. ¿Tú esto cómo lo recuerdas? O sea, ¿qué se estaba denunciando en esa manifestación? Bueno, cuando me sentí capaz de ver imágenes, lo primero que vi fueron las imágenes de las manifestaciones y me puse a llorar, me emocioné. O sea, me emocioné de ver todo el mundo unido y todo el mundo diciendo lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Explicarnos por qué ha pasado esto. Bueno, y de hecho, Carlos, tú tienes a un montón de... O sea, en el documental habéis conseguido a gente súper importante, ¿no? Tenéis, de hecho, incluso al mismísimo Aznar, que creo que es una figura clave en todo este vorágine político que estamos hablando, porque es obvio que pues, había un intento del gobierno por intentar tapar la verdad. ¿Cómo de difícil o fácil fue conseguir a Aznar? No fue difícil, o sea, evidentemente hay un trabajo de 4 periodistas del equipo
tiempo, pues en el caso de gente muy importante, como un presidente, pues conseguir los contactos para llegar a él. Pero una vez hecho ese trabajo, la verdad es que todo el mundo nos dijo que sí. En el caso que mencionas de Aznar no hubo que proponérselo varias veces. A la primera dijo que sí. ¿Y qué personas os dijeron que no? Porque Zapatero, por ejemplo, no sale. Los dos candidatos a la presidencia en aquel momento no están, Zapatero y Rajoy. Yo creo que la primera premisa clave era el respeto. Queríamos dar voz a todo el mundo, a todas las partes. No queríamos señalar, no hay cartelas que señalan a nadie, no hay un narrador en off que te cuenta la conclusión que tienes que sacar. ¿Crees que ahora este acontecimiento se puede juzgar con los ojos de 2022? Es decir, ¿por qué ahora el documental? Se puede y se debe. Se puede y se debe. Yo creo que es muy difícil, o sea, es muy diferente juzgar el 11M en 2004, es muy diferente juzgarlo en 2007, claro, y es muy diferente juzgarlo en 2022. Explícame, sin duda. Porque ahora duele menos hablar sobre ello, ¿hay menos miedo a hablar desde la verdad? Sigue doliendo mucho, pero se puede hablar de ello. En cuanto a miedo o no miedo pues de hablar o no hablar, sinceramente yo no lo he tenido nunca. Viví lo que viví, pasó lo que pasó y bueno, pues ahí está. Y de hecho luego también para poder ayudar a esas personas que a lo mejor no han tenido las herramientas emocionales, ¿no? Porque de hecho tú eres presidenta de una asociación que ayuda a todas estas víctimas. ¿De dónde nace ese un lado activista, diría, y todo, ¿no? Lo que nace sobre todo, después de todo esto, es un sentimiento de necesidad de justicia. Con posterioridad al atentado yo estudié Derecho y ahora ejerzo como abogada por ese sentimiento de necesidad de justicia. Desde hace 3 años soy presidenta de la asociación, muy volcada en la defensa de que no se olvide el atentado, que no se piense que las víctimas son solo las víctimas que fallecieron aquel día. Hubo miles de heridos que sobrevivimos, que seguimos teniendo un día a día y que cada mañana nos levantamos acordándonos de lo que ocurrió. En mi caso, porque me pongo una pierna ortopédica, no se me va a olvidar en la vida. Y no se puede olvidar que un atentado no acaba el día del atentado, y mucho menos el 11M, con todo lo que ha ocurrido después, y que gracias a documentales como el que ha hecho Carlos, se puede entender un poco más de qué es lo que ha ocurrido y que seguimos estando ahí las víctimas y peleando cada día. Lo que sí hemos notado mucho es la apertura a la hora de hablar. O sea, la gente no habla igual en 2022 que en 2004 o 2007. En todas las entrevistas no ha habido una sola pregunta censurada o una sola pregunta que te hayan dicho en esto prefiero no entrar. Entonces, claro, tienes políticos que ya no responden ante un partido político, ya te hablan desde su opinión personal. Tienes al director del CNI, que no responde ante un organismo público, responde a su opinión personal. Y te dice cómo fue manipulado y cómo fue... Claro, que en ese momento no le hicieron partícipe de nada, era como, vale, soy director del CNI, no conozco nada, cuando se sabía a la hora que los explosivos no pertenecían a ETA, sino... Desde luego, esa manera de abordar el 11M no se podía dar hace 10 años. ¿Los terroristas son monstruos? No, yo no creo que sean monstruos. Creo que evidentemente son violentos y que están manipulados por la sociedad, por la educación, por el entorno en el que viven, y que indudablemente por vivir en un país árabe o por ser árabe o ser musulmán, eso no quiere decir ni muchísimo menos que seas un terrorista. De hecho, en mi caso, mi apellido es Mahal y mi padre es árabe. Y yo no he vivido nunca jamás nada relacionado con todo lo que tiene que ver con el yihadismo, nunca, jamás. Claro, en España somos muy racistas en este sentido, ¿no? Vemos a una persona con unos orígenes distintos a los nuestros y ya pensamos que son los directos responsables, se les tilda de monstruos, ¿no? Me parece muy interesante que tengas como esa visión, porque también lo creo yo, ¿no? Es como pues ahora con todo el tema de Ucrania, ¿no? Que vemos a todos esos militares rusos y lo fácil es llamarlos monstruos, pero han sido manipulados. ¿De dónde nace esa necesidad de ser unos hijos de puta violentos, vamos a decirlo, pero ¿de dónde nace, no? Pues todo el mundo está instrumentalizado, ¿no? Yo he estado en Kenia haciendo documentales pues, de Al-Shabaab, que era uno de los brazos del Estado Islámico. Era gente que estaba ya metida en pobreza extrema, en marginación extrema y en delincuencia. La mayoría ya habían matado. De hecho, en el documental se ve que una de las personas responsables que estuvo en el juicio era asturiano, ¿no? ¿Tú te sentiste representada con todos esos juicios? Es decir, ¿te sentiste protegida por la justicia española? No me sentí protegida. Entiendo que en 2004, cuando ocurren estos hechos, fue algo de tal magnitud que no creo que nadie hubiera estado preparado en ningún momento para abordar lo que ocurrió, y mucho menos la justicia española. La justicia española pues, es una justicia que estaba construida en base a lo que habíamos vivido hasta ese momento.
no había una construcción dentro de la justicia, de la ley, para poder afrontar y abordar un hecho como el que sucedió, con muchísimos culpables que tenían otras nacionalidades, que no estaban en España, que estaban fuera de España. Y bueno, eso dio lugar a que tengamos una sentencia en la que la propia sentencia se dice que hay personas que están sin juzgar, como pudo ser el autor intelectual, que nunca se determinó, o aquellos que aportaron los medios económicos. Entiendo que todo eso está derivado de cómo estaba construida la justicia en ese momento, que posteriormente se han ido haciendo diferentes modificaciones legislativas. Los atentados terroristas el 11 de marzo de 2004 tenían una fecha de prescripción de 20 años, que es lo que va a ocurrir con el 11M, que prescribirá dentro de 2 años, aunque no haya todavía autores determinados y nunca sabremos si se podrán determinar, pero no los hay. Sin embargo, a día de hoy, los atentados terroristas ya no tienen fecha de prescripción en España. Tú en el documental, de hecho, dices que no crees en el perdón, sino en la responsabilidad. Sí, ni perdono ni olvido lo que ocurrió, ni pienso perdonarlo ni pienso olvidarlo nunca. O sea, todo lo que me hicieron y lo que nos hicieron, tanto a las víctimas que estábamos allí, a las personas que fallecieron, a las familias e incluso a toda la sociedad, porque podría haber sido cualquiera el que estaba allí. La responsabilidad, sí, la responsabilidad judicial, la verdad jurídica, la verdad judicial, en eso es lo que creo y ojalá en algún momento la podamos conocer, porque por el momento lo que tenemos es una parte. Y desde vuestra asociación, claro, dais apoyo a estas víctimas, pero ¿no hay otras asociaciones que intenten como reclamar esta verdad de algún modo? ¿Esto avanza a día de hoy? En eso estamos. Nosotros estamos peleando y luchando desde hace unos años para intentar que no prescriba los atentados. ¿Y la gente desde aquí puede ayudar de alguna manera? No sé, compartiendo un post, visibilizando, ayudando a tu asociación y a tu lucha de alguna manera. Pues a través de las plataformas de las redes sociales de la asociación, la página web es ayuda11m.org. Vale. Y a través de Instagram, por supuesto, tenemos una página de donativos, porque es una asociación sin ánimo de lucro, que no representamos solamente a víctimas del 11M, sino a víctimas de actos terroristas en general. Entonces, cualquier mínima ayuda que pueda hacer, €1 por Bizum, nos ayuda para poder seguir haciendo la investigación. Por supuesto, os voy a dejar en la cajita de la descripción toda esta información que nos ha pasado Dori. ¿Tú, Dori, lo has visto, el documental? No lo he visto aún. A lo mejor no te resultará demasiado fácil, ¿lo quieres ver? Sí, lo quiero ver, pero con tiempo y con tranquilidad y pudiendo parar a respirar de vez en cuando, porque sí me cuesta mucho ver documentales en general o cualquier cosa relacionada con el 11M. Y más con toda la polémica que hubo, ese evidente intento del gobierno para ganar las elecciones, perdón, yo me posiciono y lo creo así, que se ocultó la verdad. Dori, en el documental dices que los partidos políticos estaban intentando... Era una lucha por llevarse la medalla de quedarse a las víctimas. Ahora que ha pasado el tiempo, ¿quién se ha llevado esa medalla? Yo creo que nadie, cada uno en algún momento ha intentado y se sigue luchando y peleando por tener a las víctimas de tu lado, pero creo que nos utilizan por ponerse pues eso, una medalla, como que están ayudando, ¿no? Como que esto mueve a la opinión pública y si tenemos aquí unas víctimas del terrorismo que nos digan esto o lo otro, pues son los, o sea, como que aparentamos más o se nos ve más o se nos sigue más. ¿Crees que los políticos siguen siendo igual a día de hoy? ¿Qué le pedirías a un político actual? Los políticos, no lo sé, la política creo que sí. ¿Qué le pediría? Pues que luchen y que peleen para que no vuelvan a ocurrir atentados como este, que hagan lo que tengan que hacer, no sé si empieza por evitar la radicalización, o sea, no lo sé, pero que hagan lo que sea necesario. Hay una frase al final del último episodio que creo que te gustará, que dice uno de los abogados de las víctimas, que es una de mis frases favoritas, que dice: uno de los grandes errores de este país fue hacer política con el terrorismo. Yo la verdad que animo a que la gente lo vea. Lo que me gusta es que al final habéis dado voz como a todas las partes, ¿no? Pero creo que se arroja verdad. De verdad que espero que abra un debate muy necesario, porque esto no ha acabado. De verdad que solo puedo darte la enhorabuena, Gracias. Dori, por sentarte aquí y por hacer lo que haces, que no debe ser fácil, a pesar de que también me posiciono con esto y creo que en la sociedad siempre acabamos respondiendo y haciendo las cosas que los políticos no hacen. Así que de verdad, gracias por estar aquí, gracias Carlos, gracias Dori. Como veis, esta conversación suscita siempre más preguntas que respuestas, ¿no? Y ahora yo os pregunto a vosotros, ¿qué es lo que estabais haciendo el día del 11M? ¿Qué es lo que recordáis? Os animo a que llenéis la bandeja de los comentarios con vuestros testimonios para que compartamos vivencias, ¿no? Y el tiempo no borre esos recuerdos. Por supuesto, expresa tu opinión y todo lo que quieras contar. Muestra apoyo a Dori, al documental, a Carlos.
Como siempre, tenéis la bandeja de comentarios para lo que absolutamente queráis. Por supuesto, no olvidéis compartir este vídeo, que es muy necesario que se vuelva a abrir este debate. Ya sabes que la información es poder y hoy hemos visto que es súper necesario. Suscríbete a este canal para no perderte este y muchos más vídeos, y os recuerdo que desde el viernes ya tenéis estrenado el documental del desafío 11M en Prime Video, que es una maravilla, cariño. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero muchísimo, amigas, y gracias por estar ahí. Adiós. Podéis saludar así a mi gente. Adiós.